Estamos de nuevo aquí ya en el otro esquema de grabación, nos quedó varios. Pero entonces ya tengo que en pantalla tenemos el archivo de la encuesta que ha trabajado Saúl. Estamos ahí todos viendo el SPS. Me está descuadrando, pero aquí está. Lo estamos viendo, perfecto. Bueno, muy bien, entonces alcanzamos a mirar este detallito antes de que al menos Saúl se nos vaya. ¿Qué trabajé en el ejercicio? En el ejercicio, este lo llevé a Excel, porque recuerden que la vez pasada teníamos problemitas. En Excel estaban los números, están todos estos números, me lo llevé para Excel, y de Excel lo copié y pegué tal cual en el SPS, y como ya estaban las etiquetas, entonces nos quedó bien. La situación es que puede tener unos valorcitos que no se habían arreglado en ese momento, pero aún así hice el ejercicio. ¿Cuál ejercicio? Vinimos por analizar, viene el tema de reducción de dimensiones y factor. La ruta que ya conocemos en la diapositiva, ya se las envié, ahí está. Y en la diapositiva, como aquí estamos, ¿qué variables consideramos? Me acuerdo que para el ejemplo, y viendo entre otras cosas lo que hablábamos de que en un análisis exploratorio tampoco debo meter lo que fuese, ¿cierto? Cualquier cosa. De todas maneras, coloqué las que tengo escalas, las que teníamos en escala ordinal, miren que apuntan a lo mismo, la prostitución tal cosa, eran como elementos similares. Pasé esas 12, 13, 14, obviamente había mirado que no tuviesen valores perdidos, yo sé que hay unas que tienen un salto, etcétera. Pasé de las que estaban ordinales también aquí, de la 33 a la 41, probablemente eso me está dando esos mismos factores, y pasé, creo que de la 60, no, la 53, algunas otras, voy a, aquí dice, obviamente uno, es lo que estamos hablando, tendría uno ya que saber cuáles son las que vamos a pasar. Voy a pasar aquí desde la 51 y miremos qué pasa. A la 54. Insisto, habría que mirar cuáles, tener todo el criterio, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos en el enlace factorial es pasar la cantidad de variables que ya se habían pensado. Estas son las que teníamos en escala de 1 a 10, entre otras cosas. De 1 a 10. Entonces se me vuelven comparables, se me vuelven que puedo mirar esa relación. No hay que estandarizar nada porque precisamente todas son de esa escala. Entonces, no recuerdo si la de 51 cuáles eran, pero ahí vamos a hacer el ejercicio así. Ahora, aquí tengo 1, 2, 3, 4, varias posibilidades y viene lo descriptivo. Puedo solicitar lo descriptivo univariado, no sirve, pero generalmente en este tipo de trabajo ya eso se hizo en otro momento. Yo creo que ya pues, Saúl confirmará eso, ya lo hicieron hace mucho rato. Pero si quiero confirmar algo, pues bueno, lo solicito. No es obligatoriedad ni mucho menos, esto ya tal vez lo tenemos, pero aquí lo quiero mostrar. Aquí está el Kaiser-Meyer-Olkin y la prueba de esfericidad de Bartlett. Ahí está lo que entonces vamos a fijarnos si nos va a dar mayor de 0.5, la prueba me va a servir, o al menos ese. Y mientras más se acerque al 1, el procedimiento es mejor. Y tengo la prueba de esfericidad que vamos a fijarnos, una chi cuadrado donde si da menor de 0.5 también me reconfirma eso. Puedo pedir aquí los coeficientes de la matriz de correlaciones, aquí están. Recuerden que siempre van a ser próximos al, no, si son altos, eso es bueno. Y me da los niveles de significación. En este instante no quiero pedir todo así atacada porque la pantalla nos queda muy llena y no, quiero mostrar más despacio. Entonces voy a pedir esto. Con esto tendríamos para saber si el procedimiento nos aplica. Y continúo. Viene lo de extracción. Observen que aquí está ya uno de los métodos para extraer y lo tiene como componentes principales. Dejémoslo ahí. Si fuera confirmatorio, sí se ha hablado más del de máxima verosimilitud, pero ahora dejémoslo por defecto como está. Y aquí hay un gráfico de sedimentación que lo podemos analizar. Entonces, es lo único que estoy chuleando. Pero ahí es útil otro comentario. El de autovalores, creo que en algún documento está. El criterio para mirar cuántos factores nos quedan en este
por defecto viene si los autovalores son mayores que 1. Ese es un concepto que también retomaremos luego. O puedo decirle al aparatico, no, yo ya sé cuántos son, démosle 3 o démosle 2 o démosle 4. Incluso para hacer el gráfico y poder mirar bien las componentes, uno puede pensar en que le pide 2. Pero después de que él ya nos haya hecho una primera labor y miremos a ver cuánto está originalmente el procedimiento. O sea, lo dejamos con el criterio de autovalores, que sean mayores que 1, que enseguida lo miramos. Entonces, esto está por el lado de extracción. ¿Cuántos factores quiero? Tengo descriptivos, que lo único que pedimos, lo que me valida el modelo. ¿Qué me valida el modelo? El Kaiser-Meyer y la prueba de esfericidad, esas dos. Luego extraemos. Lo único que pedí fue el gráfico de sedimentación y lo dejé como viene por defecto. Y viene la rotación, que también hay que hacerla, y la que es más recomendada, porque la que maximiza la varianza, es el Varimax. Todos los otros tienen sus aplicaciones, pero de alguna manera son más condicionados por determinados detalles. Este Varimax, que maximiza la varianza de cada factor, pues obviamente vamos a considerarlo y es el que es el usual. Y viene el gráfico de saturaciones. Pero si tengo más de 4 factores, él únicamente me va a trabajar hasta 3. El cubito, como decíamos, de la imagen ya no vale 1000 palabras ni nada de esas cosas. Pero bueno, puedo pedir el gráfico de saturación. Y entonces ahí le voy a dar continuar. ¿Sí? Cuando hacemos esto, ya fue el de rotación. Puntuaciones es si quiero grabar, este no lo vamos a observar hoy. Podría grabar como en una regresión, incluso si le doy guardar variable, él me da varias posibilidades, siendo la más común la de regresión. Me guarda el término que observábamos ahora de él calcula las cargas por cada elemento que tenemos y esas, entre otras cosas, en algunos casos, los factores que surgen son los que se aplicarían en algunos casos como variables independientes en un modelo de regresión. Ahora, hay un detalle súper importante y es que los factores, ya al rotarse, garantizan de alguna manera que están incorrelacionados entre ellos. Entonces ya de por sí, esos factores que como no están relacionados entre ellos, ya sé que me podrían servir en un modelo de regresión, no tendría problema de colinealidad ni de esas cosas, entonces ya ahí tendría otra ganancia. ¿Sí? Bueno, puntuación. Listo, Saúl, que te vaya muy bien en esa charla y en la entrevista y después nos cuentas cómo te fue. Nos colocas en Facebook, que también te sigo por ahí para mirar cómo nos está yendo, porque ya tú eres como de acá. Buenas noches y muchos éxitos en la entrevista. Muy bien. Bueno, van a la entrevista y listo. Muy bien. Ahora tenemos que opciones. En lo de opciones solamente voy a trabajar ordenados por tamaño. ¿Esto qué quiere decir? Que él me va a presentar los coeficientes ya de alguna manera en orden, entonces yo ya sé qué le corresponde a cada factor de una manera más fácil. Y vamos a continuar. ¿Qué pasó aquí entonces en lo que estoy planteando? De todas estas opciones que tenemos en el análisis de factor, cada una de ellas tiene sus, obviamente, aplicaciones, descriptivos, extraer hay que hacerlo, rotación Varimax, puntuaciones no las estamos grabando en esta oportunidad y opciones las estoy ordenando. El tema de la variable de selección está en la presentación, ahora volveré a retomarla. Es muy importante en un sentido. Yo puedo solamente solicitar este trabajo al sexo, a los hombres. Por ejemplo, valor 1, creo que es 1 es hombre, y esta es una variable que entonces me va a permitir que haga el procedimiento de alguna manera segmentado. Para el ejemplo y en la presentación que ustedes ya se les envió, van a observar que seguramente eso nos está dando muy igual, pero puede ser que en otros casos no. Pero ese es el efecto que tiene esta posibilidad. Y vamos a aceptar a ver qué nos da. Aquí nos dio aceptar y
me está dando, como es costumbre, primer recuadro, está en ejecución, dice ahí, está pensando, y vamos a mirar qué obtenemos. Ahora, aquí lo estoy trabajando con unas variables del tema de Saúl. Habría que tener muchas más reflexiones ahí, conocer yo un poco más el contexto, pero aquí lo estamos haciendo también lo operativo y nos apoyábamos en él, pero no pudo estar lastimosamente, pero aquí vamos avanzando. Le pedimos los descriptivos, pues de alguna manera estamos observando, aquí están los nombres de las variables, voy a darle un doble clic a ver si puedo alargar un poquito más las preguntas, con el fin de verlas más anchitas ahí, ¿no? Entonces la primera, la pregunta 12 decía: la prostitución con menos de 16 años es delito. Con mayores de 18 es delito. La prostitución aceptada por ambas partes sin importar la edad es delito, etcétera, etcétera. Aquí tenemos los promedios. Esto era una escala de 1 a 10, ¿se acuerdan? Bueno, entonces en general estamos observando valores altos como promedio. De alguna manera también me sirve de exploración. Entre otras cosas, lo único que hice fue arreglar ese 10-10 que estaba la vez pasada, o sea, el 1010, un valor completamente atípico, pero era por error de digitación. Pero entonces aquí está entregándome unos promedios. Ahora, si nuestra escala fuera la famosa Likert 1 a 5, pues bueno, ahí ya tendríamos algún promedio de 3,8, 4,2, en fin, no sé. Pero aquí tenemos, esta es la parte descriptiva que se solicitó. Entrega la media, la desviación y el n. Tenemos 554 valores. Y yo no alcancé a entrar las 50. ¿Cierto? Entonces tengo muy buenos datos ahí, pues más de la cuenta. Aquí tengo las preguntas 33, 34, etc. Listo, tengo lo descriptivo. Y vienen los primeros valores nuevos para nosotros, creo yo, que son los que estamos observando. ¿Qué pasa con el Kaiser-Meyer-Olkin y la prueba de Bartlett? Bueno, ¿qué me dicen ustedes de acuerdo a lo que ya miraron en la diapositiva y lo que tienen en su poder? El KMO me dio .822. ¿Qué podemos decir? ¿La prueba aplica o el procedimiento aplica o no aplica? O lo pregunto como es costumbre. Lo pregunto, no, lo afirmo. El procedimiento que se está realizando aplica para el tema. 1 es sí, claro está. 2 no. 3 no tengo ni idea. Ya Jesús nos dio la pauta. Camilo se me salió del lenguaje virtual, pero colocó la expresión. Claudia dice que no tiene ni idea. Bueno, a ver, ¿qué dijimos del Kaiser-Meyer-Olkin? Dijimos que hay que es un indicador que se construye con los coeficientes de correlación, pero lo más, digamos, de tener como en mente es que si el valor se nos va acercando al 1, es lo mismo que un coeficiente de correlación de los otros normales pues de regresión, y mientras un coeficiente se acerca al 1, es mejor, hay más grado de correlación si es ese coeficiente. Aquí en el Kaiser-Meyer-Olkin nos dicen que también, si es de 0.5 hacia abajo, la prueba no aplica. Es correcto, Jesús. Pero dan unos indicadores. Lo único cierto es que ya de 0.8 hacia arriba, yo creo que lo que está diciendo este indicador es que efectivamente las variables que se introdujeron están tan asociadas y tan correlacionadas entre ellas que se puede reducir. Eso es lo que nos está diciendo un indicador de estos. Nos está diciendo, hombre, está tan alto que ahí hay mucha asociación. Ahora podemos pedir nada más las matrices de correlaciones y la podemos analizar. Pero en este instante lo que estamos diciendo es que este indicador me muestra que sí hay mucha asociación entre las variables y que se puede pensar en reducir los datos a la luz de formar factores. Claudia, ¿te queda claro ahí? El tema es que el indicador, como otros, tiene unos, digamos, normas empíricas y en esas nos basamos. Ahora, aquí está la prueba de esfericidad.
También dijimos que la prueba, la hipótesis nula en este caso, gracias Claudia, en este caso la prueba la hipótesis nula es la matriz de correlaciones es igual a la identidad, a la matriz identidad, pero la matriz identidad querría decir que todos los unos, toda la diagonal son unos. Luego los valores realmente de correlaciones, o sea, los coeficientes de correlación entre las diversas variables serían cero. O sea, querría decir que no hay asociación entre todo ese montón de variables. Pero aquí estamos diciendo que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el SIC nos dio mucho menor del punto 0,5. Por lo tanto, estamos diciendo que la matriz no es identidad, que sí hay correlaciones entre las variables. Por lo tanto, vuelve a caer el tema de que se cumple el supuesto, incluso aquí se analiza la prueba de esfericidad también como si fuera normal, y estamos diciendo que la prueba sí nos permite seguir o que aplica para estos datos. Entonces estamos trabajando en este momento con estos dos, que con esos dos es suficiente. Ya si queremos mirar las correlaciones es para explicar otros detalles. Pero con esta tablita sola uno ya puede mirar si nos aplica o no a nuestros datos. Por lo tanto, los que tengan pues ya los variables, etcétera, pero no es entrar por entrar todas, ese es el otro punto que hablábamos en la presentación. Miremos cuáles pensamos que sí tienen lógica de relacionar, más otras tantas, a ver qué nos da este Kaiser-Meyer y otros. Ahora viene aquí el tema de las comunalidades y la extracción. Esto es lo que se hace en primera instancia. Cada variable vale 1, porque arranca en 1, o sea, está correlacionado totalmente. Y aquí es como la carga que le corresponde, como el grado de asociación que tiene, ¿cierto? Con algún factor al extraerse. Pero resulta que este no es el que analizamos, sino que se analiza el que ya se rota, ¿cierto? Y también me da el software, me está entregando cuáles son, cuántas componentes me quedarían. Ahora, observen las componentes, 1, 2, 3, 4, 5, hasta aquí va, 5. Ya de aquí para abajo él no me entregó nada, ¿pero por qué? Observen los autovalores, le habíamos dado una norma. Los que sean autovalores mayor de 1, este está en 1,050, hasta ahí, sáqueme los factores. Ese fue el criterio. Autovalores mayores de 1. Y entonces eso es lo que él se fija. Autovalores mayores de 1. 1,05. Entonces me sacó 5 factores. Ahora, ¿qué es lo relevante aquí? ¿Qué porcentaje me explica cada componente? Observen, el primero me lo está explicando el 29%. La primera componente que él me sacó, 29%. La segunda un 13%. Y así sucesivamente. En total me está explicando un 66.9%, casi un 67%. Uno podría, ese es otro criterio entre otras cosas, uno decir que más bien serviría o yo tomar factores hasta que me explique el siquiera el 80%. Si ese fuese un criterio, si quiere el 80, entonces yo tendría que coger 8 componentes y decirle al aparato sáqueme 8. Pero definitivamente ya serían muchos los factores. Aquí estamos sacándome, el aparato con los datos me está diciendo son 5. Pero los últimos, el último me está aportando 6% más de explicación, que son criterios para tomar las decisiones de con cuántos factores me quedo. Pero al menos hoy, que es la primera vecesita que están viendo estas salidas, lo que quiero mostrar es que el software sí nos ayuda en mirar cuántos factores son y nosotros miramos en total cuánto está aportando. Claro que siempre será mejor mientras más porcentaje nos dé. Ojalá nos diera con 3 el 80. Entonces ya estoy diciendo, uy, con 3 factores explico muy bien casi todo. Un 80% es mucho, o es muy bueno. Pero aquí están con 5 factores, me está dando eso. Pero veamos más atrás, otros criterios que nos dan estas salidas. Gráfico de sedimentación. Observen, el primer factor, el primer autovalor, ¿cuánto nos dio?
4.75. 4.75, el segundo 2 con 2 casi, o 2.1, 2.19. Pues eso es el de aquí, 4 y pico, luego bajo a 2, pero este gráfico ya es una manera visual. Cuando ya esto se vuelve muy plano, ya quiere decir que los factores de alguna manera no están incidiendo tanto, no me están dando mucho más. O sea, cuando la pendiente empieza a aplanarse, es una manera de leer el asunto y de decir, hombre, yo creo que ya no hay tanta necesidad de este factor a este no hay mucha ganancia. Entonces uno podría pensar en decirle más bien, aquí hay un factor, o dos, tres, ya de aquí para acá está muy pegadito. No podría decirle, no, sáqueme nada más 3 factores. Con 3 factores, ¿cuánto me está dando de explicación? Veamos aquí arriba. 3 factores, el 52%. El otro factor me llevó al 60%. Bueno, siempre subió. Y el otro ya 6, ¿cierto? Ya los otros no, ya el criterio de autovalor mayor de 1 ya no está corriendo, ya no nos cumple. Pero el gráfico lo único que nos está diciendo es como corroborando lo anterior o uno tomando una decisión de cuál sería el número de factores adecuado. Este entonces es un criterio visual, sí, pero uno sí ve que aquí ya esto está muy plano, por lo tanto uno podría decir que se queda con 1, 2, 3 factores, probablemente. Pero arriba está el porcentaje pues que me dice y uno también tiene la forma de aclarar ahí. Ahora, ¿cuáles son las componentes? Sí, es un proceso exploratorio, claro, porque no sabíamos ni siquiera qué nos iba a dar. Es uno exploratorio completamente. Ahora, el confirmatorio, pues se podría uno basar en otra técnica, pero ya entraríamos las variables también más, las que pensamos, que son las que nos va de antemano ya las habíamos diseñado para que me midan algo, me midan una cosa concreta. Aquí, pues se nos fue el dueño del trabajo, pero relacioné algunas variables que sí eran como comunes. Pero es exploratorio, claro. Entonces aquí observen lo siguiente. ¿Qué está pasando en este momento? Componente, dijimos que salían 5, ¿no? Ahí están. Y les dije que me las ordenara. Al ordenarlas, o sea, a ver, yo la pregunta sería obtener las relaciones. Bueno, es que en el procedimiento Jesús, él se basa en el tema de las relaciones. Él se basa en la matriz de correlaciones. Y de acuerdo a la matriz de correlaciones, empata y saca los factores. O sea, de antemano está teniendo en cuenta es eso. ¿Sí? O sea, otra cosa es que yo de manera, digamos como un paso previo, yo diga, voy a hacer la matriz de correlaciones. Y ahí uno mira si hay mucha asociación y dice, bueno, el de factores puede servirme. Pero otra cosa es que uno ya también sabe que el procedimiento está implícito, se apalanca en eso. Y entonces lo corre de una vez. Ahora lo podemos pedir enseguidita porque en la parte que vimos ahora, él nos muestra esa posibilidad. ¿Qué tenemos aquí entonces? Las variables, ojo. 39, posibilidad de trata en su localidad, de trata de personas. Comparado con otras localidades, es la posibilidad de trata en su localidad. En fin, 39, 40, 38, 33, 36, 41. Hablo el número de los interrogantes. Observen todos los que vienen aquí, punto 73, punto 71, etcétera, etcétera. Sigo bajando, pero observen que en la 35 paró. Hasta aquí venía siempre más grande que el factor 2. ¿Qué? El coeficiente, la carga. Ya en la 13, lo de la prostitución en mayores de 16 es delito, ya quedó más grande en el factor 2. Luego hasta aquí está la composición de los factores del primer factor. ¿Sí? Entonces, si me hago entender ahí, voy a preguntarlo. Todas estas cargas hasta el punto 35.7, o sea, hasta la 35, son interrogantes que están muy correlacionados. Muy correlacionados. Esos interrogantes quedaron muy juntos, muy asociados.
Ya el otro factor arranca en punto 74, o sea que de aquí para abajo ya se junta la 13, la 12, la 14, y observen un detalle. Vamos a ver, Jesús, ahora, ¿por qué me dice eso? ¿Cómo que menos? No, ahí lo que estamos diciendo es que se juntan en el factor 1, están quedando juntas porque están más asociadas con el factor 1 que con las otras. La 14, perdón, aquí empiezo desde la 13, 14, 12, tienen coeficientes de 0.74, 0.71, 0.58. Ya la que sigue es más alto en el otro. O sea que estas tres, 12, 13 y 14, quedan juntas. Alguien mira, tiene sentido porque están preguntando sobre la prostitución. Bueno, claro, pero es que ese fue el ejercicio que hicimos. ¿Sí? Que se juntaba. Entonces, aquí la 12, la 13 y la 14 forman un factor. Eso vuelvo y lo muestro en la presentación para tal vez quedar más claro. Ahora, ¿cuál es el tercer factor? Aquí me veo el 6, menos, así sea negativo, ¿no? La 53, la 54, incluso la 52 forman otro factor. ¿Por qué acaba aquí? Porque ya la que sigue está más grande en el otro. Y obviamente en el otro. Entonces, esa es una mecánica de cómo podemos o cómo se analiza esta matriz de componentes. Voy a tratar de hacer una con menos, bueno, este ya sería un cajoncito que luego analizamos. Voy a mirar entonces pidiéndole menos factores a ver si nos queda más fácil la explicación. Voy por el lado, voy a volverlo a hacer. Análisis de factor. Para que no me quede con tanta cosa, de pronto voy a eliminar unas. Esto nada más para explicar las salidas. Sí, claro. Voy a pedir menos, pero tampoco podríamos pedir muy poquitas porque entonces no ganaríamos, ¿no? Voy a quitar, aquí tengo la 12 y 13, era una que se juntaba pues solita. Démosla. Voy a quedarme con estas preguntas, con estos interrogantes, desde la 33, 34, 35, bueno, la que observamos ahí, hasta la 41. Pido lo descriptivo, ya está. Lo descriptivo voy a quitar lo primerito, lo quito para que no nos salga mucha cosa. Voy a dejar esta todavía. Lo otro ya está listo, extracción está Varimax. Puedo decir que me lo deje con 1 o lo puedo cambiar, son opciones. Dejémoslo así. Todo lo voy a dejar igual. Y le voy a dar aceptar. ¿Qué hace el procedimiento? Lo mismo. Lo que vamos a buscar es menos salida. Aquí me está dando entonces el Kaiser-Meyer. Pregunto o afirmo, ¿el procedimiento es adecuado en este caso? ¿Sí o no? Perfecto, Claudia, de primerita estaba lista ahí. Muy bien. Claro, la razón o las razones. Tenemos una medida de Kaiser alta, KMO, y tenemos, claro, y tenemos también la prueba de esfericidad que también me sirve. Ahí está. Entonces me sirve para sacar eso. Comunalidades es lo primero de donde él arranca el procedimiento, no lo tenemos que analizar ya. Y observen entonces que ya me quedaron 2 factores, solo 2 factores, ¿sí? ¿Por qué? Porque los octovalores, que es el criterio que le dimos, es mayor de 1, entonces me quedó 2 factores nomás. El 1, el primer factor me explica los cambios en el factor, el 52%, casi 53%. Y entre los dos me explican el 67%, o sea, es alto. Solo 2 factores. Va a quedar más fácil el análisis. El gráfico de sedimentación. Aquí se ve 1, 2,
Sí, esa es la variación explicada, claro. Lo que me explicarían esos dos factores a la variable en cuestión, ¿cierto? Ahora, miren la pendiente, ya aquí queda muy plano, entonces uno piensa que sí, efectivamente son dos factores. Es una justificación, digamos, de un dibujan los autovalores, pero ya sabemos que cuando empiezan a quedar muy quietos es un criterio para decir cuántos factores me quedan. Y viene el tema relevante aquí está, dice componentes extraídos. Vamos a ver, pero esta es la matriz de componentes. Voy a mirar a ver si aquí abajito está esta. La que tenemos que analizar es la matriz de componentes rotados. Los rotados son los que me van a permitir que un solo variable apunte a un solo factor y no me quede tan ambiguo. Es decir, que no me quede con cargas altas en los dos. Eso es lo que hace la matriz rotada. Que no me quede tan alto los dos valores, sino que sea mucho más explícito. Voy a volverla a poner, a ampliarla un poquito. Ahí está. Entonces, aquí que tengo. Componente 1. ¿Hasta dónde llega? Díganme ahí que ahí está en pantalla. ¿Cuáles variables llegan al factor 1? ¿Qué variables llegan al factor 1? A ver. Hasta la 35, pero como eso está en desorden, habría que sí, hasta la 35 está bien. O sea que quedan la 33, 34, 30 y... Vamos leyéndolas como están. Porque entre otras cosas, recuerden que también este numerito, que es un coeficiente, me dice que tanto explica lo de acá. La carga, ¿no? Entonces aquí estoy hablando de que la 33 está aportando más a la componente 1. La 36 aporta en segunda instancia. Y así sucesivamente. Pero efectivamente, Camilo, 33, 36, 30, en ese orden son los que están aportando, en ese orden. Eso es importante también, en ese orden. Entonces ya tengo 2, 4, 1, 2. Sí, claro, para el 1. 1, 2, 3, 4, 5 variables se pasaron a ser el factor 1. Jesús, ¿me voy haciendo entender ahí? Lo mismo que Claudia, claro está. Las 5 interrogantes de 33 se pueden sintetizar en un factor. ¿Por qué? Porque están muy asociadas las respuestas, nos dieron así y ya hay mucho grado de asociación. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 efectivamente. 6 variables. Efectivamente. Esas 6 me forman el factor 1. Y ya las otras, miren que ya la carga es más alta para el factor 2. Entonces ya las otras 3, 40, 41 y 39, o 30, 40, en fin, corresponden al factor 2. Por lo tanto, 9 variables se me pasan a ser 2 factores. Esa es la estrategia de estas cosas. Estoy cambiando y haciendo una reducción de un número de variables. En la pregunta que ahora me hacía Camilo, estas son variables. Ahora sí, muy bien. Estas son variables y estos son factores. Ahora, viene el tema de la interpretación. Nos hará falta el dueño del trabajo. ¿Por qué? Porque entonces ya es mirar qué nombre nos sintetiza estos primeros 6 interrogantes. El uno habla sobre problemas de localidad y el otro, bueno, todos son problemas de localidad, pero el uno dice pandillas, robo, borrachos, consumo de droga, agresión. Bueno, ese es un nombre completamente problemático, ¿cierto? Ese sería un factor entonces, si es que todo el mundo, ahí está todo con el tipo de problema, bueno, bueno, ahí diríamos entonces que este es un factor realmente pero esto están hablando del principal problema, ¿no? Bueno, digamos que eso sería dificultades o problemas a resolver, por decir algo. Pero tenemos los otros 3. ¿Cuál es la posibilidad de trata en su localidad? El otro es la posibilidad de trata, perdón. Sí, todos apuntan ya también con el trata. Bueno, ahí habría que tener los elementos de contexto que hemos hablado en todos los términos.
Pero lo que quiero ir que vayamos cuadrando, digámoslo así, en la parte conceptual es, tengo una cantidad de variables, ¿sí? Bueno, pero entonces aquí habría que mirar qué nombre le damos a ese factor. Porque entre otras cosas, bueno, todavía no tenemos todo el contexto para definirlo, porque cogimos, como les digo, el ejemplo ya de un caso práctico. Sí, componentes puede ser el sinónimo de factor, como también se habla de dimensión, es una dimensión subyacente. Dimensión salido en los trabajos más de psicología, porque en psicología también se habla mucho de estos temas, en los textos, en casi todos, pero en mercadeo sí que se habla. ¿Sí? En mercadeo, si esto lo asemejamos, y puedo traer un ejemplo fácil, cuáles son los atributos que unas personas compran de un determinado producto, entonces se pueden agrupar potencia en un carro, potencia con comodidad. Entonces ahí es donde se agrupan unos factores o unas componentes. ¿Sí? Ahora, tratemos de relacionar esto entonces, ¿qué tal si tenemos en salud también unas características de unos usuarios o pacientes, como los llamemos, y aquí entonces se agruparán unos elementos o unos características. Y ya tendríamos que mirar, bueno, aquí nos da que el factor 2 puede ser posibilidad de trata de personas y el otro era problema o algo así. Entonces, aquí abajito nos debe demostrar el dibujo. Observen la ventaja de este negocio. ¿Sí? Aquí ya en lo que nos está mostrando entonces es precisamente, si yo digo que esta es la dimensión 1 dijimos problema, ¿no? Para no decirlo muy tremendo. Claro, es correcto, Camilo. Todos esos tipos de posibilidades nos da para aplicarse en acá. ¿Qué tenemos en cuenta comprar un coche? Y enseguida, ¿qué tipo de personas pueden ser los que se diferencian? ¿Sí? Todo eso nos da. Es más, ¿cuáles son los criterios? Ojo acá, que me parece que puede ser un estudio interesante. Eh, ¿Qué es ¿Cuáles son los factores que los usuarios nos tenemos en cuenta para seleccionar una EPS? ¿Mm? Eso sería importante determinarlo. Jesús, EPS aquí es entidades promotoras de salud, o sea, donde entregamos unos dineros eh, como para que después nos logren atender a nosotros y a los beneficiarios en el tema de salud. Pero entonces hay unos que ofrecen unas cosas, otros ofrecerán otros son ágiles, otros no. ¿Sí? Entonces, aquí puede uno mirar con este esquema una serie de, algunos lo llaman batería, ¿no? Una serie de interrogantes para decir, bueno, ¿qué factores será que los que nos se están fijando la población o los que o acá en la ciudad para seleccionar su EPS? Y así por el estilo sería para seleccionar su aseguradora. El asegurador, ¿cómo aseguro mi carro? Entonces, es el que me prestan las llaves cuando me quedé sin el mío, o miro qué otros elementos. Aquí está un tema que podemos abordar de ese estilo. Es más, la misma universidad. ¿Cómo seleccionamos? ¿Qué son los perfiles? O mejor, ¿cuáles son los factores que inciden en seleccionar las universidades donde sabemos que algunas son el tipo económico, etcétera? Pero aquí saldrían otras cosas que puede ser de percepción. Claro, el índice de desarrollo, tengo algunas variables en ese sentido, lo que hemos hablado que día. Pero entonces tratemos de mirar este que tenga en pantalla en términos de la interpretación sería, tengo ya el factor 1 que llamé problemas o algo por el estilo, el eje de la Y, pero el eje de las X, que era el otro, la dimensión 2 aquí se ve, componente 1 problema y componente 2 era el de, ahí lo estoy moviendo, ¿ves? Era el de posibilidad de, que nos decía Claudia, posibilidad de trata. Lo que sí podemos decir es que mientras más se nos alejen algunas características del eje, es porque todos dos están aportando. O sea, posibilidad de trata, localidad, estos tres que tengo por aquí arriba, de alguna manera están como aportando a los dos factores. Hay otros como este que están mucho más direccionados al factor
inferior, que era el del problema. Y ahí se ve problema tal, tal, tal. Dicho de otra manera, para ir tratando de aclarar el asunto. El tema es construir un instrumento adecuado. Si yo ya sé los factores, entonces estaría en el caso de un análisis confirmatorio. Y yo ya sé. Aquí pareciera que los que estaban muy pegaditos en las preguntas, el 13, 14 y 12 nos quedó ahora. Los de 30 y pico quedaron juntos, etc. O hay el análisis exploratorio, donde uno diseña los interrogantes pensados a ver qué dimensión sale, o qué hay más asociación, y ahí salen unos elementos. Comentarios hasta acá. Sé que lo de la presentación falta explicarlo todavía, pero al menos que tengamos una idea de que la cosa no es tampoco tan, ¿sí? Y que sí hay mucha aplicación. Comentarios. Resumiendo, tenemos que tener, tenemos que mirar el tema de desde cómo se formula el problema. Tenemos ya una idea, una visión. Primero que tenemos que tener, lo que se busca es reducir información, eso sí es evidente. Que las debemos de tener en escala mínimamente ordinal. Y que hay unos indicadores que de entrada está el Kaiser-Meyer, la prueba de esfericidad, los que nos avalarían o nos dicen si el procedimiento es adecuado o no. O sea, si se puede reducir la información. Luego nos sale el tema de cuántos factores o componentes van a ser los que puedo sintetizar. El gráfico de sedimentación realmente es opcional, realmente es una ayuda con respecto a lo que nos habían dado en la tabla anterior. Voy a contestar a ver lo que dice Camilo. Realmente lo que da un poquito ahí la experiencia es que cuando se cumple un supuesto se cumplen todos. Me explico. Si el Kaiser-Meyer, que está basado en los coeficientes de correlación, y Bartlett obviamente también está analizando el tema de los mismos coeficientes. Entonces sería incongruente si en un lado me va a dar una aceptación y en el otro no. Es más, las otras posibilidades que se hablan en la parte teórica de mirar la matriz antiimagen, ese sí lo tendremos que mirar en la próxima sesión, y es los residuales, pero de la matriz de los coeficientes de correlación, deben de ser pequeños, pero todo eso es coherente, todo eso debe ser coherente. O sea, si me cumple Kaiser-Meyer, seguramente nos va a cumplir los otros. O sea, ahí no tendríamos casi que problema en eso. Eso es lo mismo cuando uno dice, si me da un coeficiente de correlación alto, generalmente entonces me va a dar una ANOVA que sí sirve, ¿cierto? También, en la ANOVA de regresión me refiero. O sea, son cosas que van hiladas, de la mano. Muy bien, entonces aquí tenemos esas salidas. Donde quería que nos quedara mucho más claro, creo que ahí fue donde también Jesús ya cogió la línea, es en esta matriz. ¿Cuáles elementos de acá aplican a un factor? Y ya cuando me cambia de valor en términos absolutos, o sea, hubiera podido ser negativo, pero hasta aquí yo sé que estos se me conforman un factor y de aquí para abajo otro. Esa es la idea de este asunto. Varios, juntarlos y me quedan en una componente. Otros en otro, y si tuviera tres, un tercero. Pero la idea es sintetizar el dato, darle nombre a esos, sobre todo en el exploratorio. En el confirmatorio seguramente ya sabemos qué estamos midiendo, ¿cierto? Entonces ahí no tendríamos problema de ese estilo. ¿Algún otro comentario hasta acá? Yo tengo abierto otro archivo. A ver,
tengo el de un sin título por acá. Alcanzan a ver este. Este tiene la edad, sexo, clase social parece ser. Tenemos colesterol basal, el otro colesterol, tensión arterial, sistólica, diastólica, el peso, talla, ¿sí? Aquí tenemos otros que podemos observar en el tema de... no, este no lo tengo aquí con las etiquetas. Pero a ver, aquí de entrada uno podría pensar que hay algunas que están asociadas, ¿cierto? Entonces ya uno podría pensar y decir, y observe que esas son cuantitativas. Aquí no hay escalitas de 1 a 5. Peso, talla y otras. Vamos a mirar peso, talla. Bueno, aquí ya está, me muevo hacia el otro lado mejor. Tenemos las presiones o la tensión arterial, los colesteroles, ¿sí? Etcétera. Incluso la edad. Ahí podríamos buscar, si uno quisiese, qué correlación, qué podemos asociar ahí, qué factores hay. ¿Sí? Ahora, el tema de selección yo lo puedo hacer por hombre o mujer, o por clase social. ¿Sí? De una manera rápida, finalicemos con eso, pero yo tengo otro archivo que les voy a enviar para que ustedes practiquen, ya, porque a todos no han logrado acomodar, pero al menos hay que hacerlo con algún otro. A ver qué nos leyó Camilo. Pero es que cuando el número de variables es pequeño, implicaría que el número de registros seguramente también lo es. Y en general, cuando los tamaños de muestra son bajitos, pues de todas maneras, ahí habría que, lo que dijimos en un principio, tendríamos que ser mucho más conservadores, ¿cierto? Más conservadores. ¿En términos de qué? En términos de que realmente, si yo tengo pocas variables, pues el objetivo de reducir información tampoco sería como lo más apropiado, ¿cierto? Analicémoslo desprevenidamente. Pues yo para qué teniendo 6 variables no le veo tanto sentido rebajar otras más, ¿cierto? Por ejemplo, para utilizar después un modelo de regresión o cosas de estas. Entonces, la idea es reducir de un número bastante a unos factores. Pero si tengo 6, 7, pues tampoco es como la intencionalidad, ¿cierto? Porque puede uno procesar las otras. El tema de multivariante es de sintetizar mucha información, mucho. ¿Sí? Ahora, que se puede hacer, se puede, pero de esta manera no sería como el objetivo último. Voy a mostrar este aquí por analizarlo otra vez y para mirar qué da, pero más por dejar en el ambiente que hay muchas opciones en temas. Reducir información, factor. Bueno, pasemos la edad, por ejemplo. Ahora, lo que estoy haciendo aquí es exploratorio también, ¿no? Alguien me diría, no, pues es que esto hay que planearlo. Claro que hay que planearlo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, apunta que no son muchas. Y no nos fijamos ni siquiera cuántos tenemos de filas, pero es también para repasar el procedimiento. O sea, por donde nos fuimos. Edad, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables. ¿Sí? Tengo lo descriptivo. Aquí uno podría pedir los otros indicadores y ahí están. No tengo problema. El determinante me debe dar muy cerquita de 0. Pidamos determinante este tiro más. ¿Sí? Si es buena, ¿no? Y voy a pedir el Kaiser. Pero de entrada uno sabría que hay mucha relación entre ellas, ¿o no? ¿Sí? Tengo el peso, la talla. Es más, los colesteroles tienen que ver mucho con las tensiones de pronto, ¿cierto? Entonces, miremos aquí, pidamos determinante. Uno más, que no se tenía. Aquí podría pedir por sexo, pero lo voy a dejar quieto. No voy a pedir el gráfico de sedimentación para que no nos salga. O sea, hay opciones para que va dando la cancha. Si quiero el Varimax, no quiero puntuación todavía. Ya le hicimos la rotación y sí que me lo ordene, porque esto sí es mejor, sale como lo vimos ahorita, que quede en cada factor. Y démosle a aceptar. Ahí está él procesando. Y voy a mirar. Ahí está. ¿Cuánto nos da el determinante? .041. Muy cerquita al 0.
De momento estamos diciendo, sí señor, este procedimiento sirve. Con el determinante, porque está llegando muy cerca a cero. O sea, nos está diciendo no es una matriz de identidad, que es en donde el determinante nos va a dar cerquita al 1, ¿cierto? Que es el producto de la diagonal. Entonces ahí está el tema de que ya este es otro indicador. Si el determinante es muy bajito o pequeño, pues, y en estos casos más cerca a cero, es otro indicador de que el procedimiento sirve. Aquí no nos está dando tan alto el Kaiser, pero de todas maneras es mayor de 0.5, está diciendo eso es más o menos moderado. Puede ser por el número de variables también, que era lo que decía Camilo ahora, puede que ahí pierda su fortaleza, pero nos está dando de alguna manera mayor del 0.5 y que nos sirve, y el esfericidad también coincide. Y aquí me están dando 3 factores, 3. Vamos a mirar cuál es, la matriz de componentes no hay tanto, sino la rotada, matriz rotada, recuerden. Y en la rotada, como lo tengo en la presentación, hice fue lo siguiente, botón doble clic, y en la presentación seleccioné algo así, botón derecho, propiedades de casilla, por eso lo van a ver allá más grandecito, así lo puse en la presentación que tenemos en Power. Aquí lo aprovecho para que lo vean ustedes cómo lo hicimos, para que observen en la presentación que uno haría en un escenario o un auditorio mejor. Doble clic, sombreo, independiente del signo, propiedades de casilla, 14, bueno, voy a ponerle otro colorcito más bien, verde no hay, así hay, vémoslo ahí. Y aquí tengo, y el último me quedó este otro. ¿Qué tenemos ahí? Entonces, ya llega el tema de entrar a darle precisamente con conocimiento de causa, las personas clínicos, etcétera, cómo vamos a definir los factores. Entonces aquí ya me quedó Claudia, que tiene fortalezas en salud. Me quedó TAS, TAD, CB, colesterol basal, tensión arterial, tensión diastólica, sistólica y el peso me quedaron en una sola. Los TB con CHB y la edad me quedó en una, aunque la edad inversa, ¿no? Y talla quedó solita. Ahí tenemos 3 factores en este ejercicio. Ahora voy a quedar qué nombre le damos a esos, al de los 4, al de los 3 y al de los 2. Entonces ahí podemos observar que sí hay una ganancia en un procedimiento de este estilo. Me da la impresión pues a mí que la idea de hoy también es motivarlos. Miren cómo está el asunto. Y como nos quedaron 3, nos va a dar al grafiquito de saturación, no lo pedimos, pero si hubiéramos podido pedir uno de 2 para observarlo más fácil. Entonces aquí, bueno, no, es un solo factor, tiene 1, quedó solo, no está correlacionado con nosotros, no tiene problema ahí en la reflexión del análisis. ¿Sí? Únicamente que, como hay que dejar todas las variables, queda talla solita, no tiene problema. O sea, eso me lleva a un comentario, que los factores pueden ser de 1 o más. Ahora, no tendrán una lógica pues que siempre sean de 1, no, lo que pasa es que van a haber unos factores que agrupan a varias y que de una solita, está bien, pero no vamos a decir que entonces todas son de a 1, porque entonces ahí sí daría que no aplica el procedimiento, porque ninguna está relacionada con nada. Lo que estamos viendo aquí es que la talla está solita, no está tan asociada ni con la edad, ni con los pesos, ni con colesterol, ni con la tensión arterial, no está asociada así. Entonces queda sola. Entonces en el evento que fueran a quedar muchas olas, pues el procedimiento diría desde arriba. El Kaiser-Meyer le da .30, .20 y pico, entonces ya sabría que no aplica. Ese es el manejo de esta situación. Voy a dejar la grabación aquí para entrar a los interrogantes.